Bienvenidos a RIR, el podcast con más kilos del powerlifting. Y en esta ocasión tenemos una gran invitada, una rehabilitadora, una fisioterapeuta, también cómica en algunas ocasiones cuando estamos en las terapias. Tenemos a Jania Arellano Viviano y ella está como fisioterapeuta en Fisio Coyuya desde el 2020. Es, podemos decirlo, cofundadora de Fisio Coyuya, junto con Miguel, que es otro gran amigo que también tenemos más adelante en otro podcast. Pero por hoy estamos con Jania y le damos la bienvenida a este podcast. Y pues vamos a saber un poquito más de Jania, la rehabilitación deportiva en los atletas olímpicos, que también han tenido bastantes pacientes de ese tipo. Y pues bueno, vamos a estar platicando con ella en este podcast. Te damos la bienvenida, Jani, y pues no sé si nos quieres contar un poquito acerca de ti. Digo, ya sabemos que eres fisioterapeuta, pero pues también creo que tenemos ahí una historia de dónde vienes. Nos gustaría conocer de dónde vienes y tus principios. Muy bien, pues hola, mucho gusto, me presento, yo soy Jania y como ya les mencionó mi buen amigo Bonai, yo soy fisioterapeuta, yo soy de Acapulco, vengo de la ciudad de Acapulco, de la costa, y hace un tiempo llegué aquí a la Ciudad de México, específicamente en el 2019, y pues justo lo que me trajo acá a la ciudad fue el deporte. Yo tenía que hacer mi servicio social, entonces pues busqué varias opciones y obviamente la mejor opción a nivel nacional, yo creo, es la CONADE. En este caso a mí me tocó como sede el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde están todos los deportistas olímpicos, donde hacen sus concentraciones y además pues es como la casa de los atletas para la formación también. Y pues ahí me tocaron muchas experiencias, la verdad me tocó un tiempo bastante este, agradable porque era en vísperas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, pues tuve la oportunidad de conocer a muchos atletas olímpicos, algunos ya retirados, otros en formación, y es una experiencia pues muy padre, la verdad, que el día de hoy les quiero compartir. Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí. Aquí como nice. Ahí como nadie. Oye, Jani, y digo, nos dices que todo esto se escucha como color de rosa, pero ¿qué te enfrentaste a decir, me voy a la Ciudad de México? Porque mucha gente, siempre que está afuera, dice, es que ir a la Ciudad de México me va a comer, es un monstruo, me van a robar, me van a hacer mexicana. O sea, pero al final, ¿cómo decidiste decir, voy a incursionar en la Ciudad de México? O Ajá. sea, sé que voy a estar en un lugar donde realmente está la crema y la nata de los deportistas y voy a exponer todos mis conocimientos. ¿Cómo te armaste de valor para llegar a la Ciudad de México? Pues mira, yo ya había estado anteriormente en otra ciudad. Yo estudié mi carrera en Aguascalientes y de ahí me vine para acá. La verdad es que Aguascalientes pues es un lugar muy bonito, es muy agradable, pero es una ciudad muy chiquita. Entonces la verdad es que ya no había como mucha oportunidad y pues obviamente por la parte profesional yo sabía perfectamente que no Ujú. era lo mismo estar allá que estar acá. Entonces, pues me armé de valor y de valentía y decidí venirme para acá con todo el miedo del mundo a que me saltaran y me robaran, pero pues ya después como que te vas acoplando a la ciudad y ya se te va quitando ese miedito. Pero pues sí, más que nada fue eso, o sea, la parte profesional de que dije, creo que en ningún lugar voy a encontrar lo que me puede dar aquí la Ciudad de México, la verdad. Sí, o sea, agarrar valor y decir, le voy a dar con todo para que Ajá. realmente haga lo que mi sueño que estabas Sí, teniendo, es lo ¿no? que yo quería exactamente. Oye, Jani, y por ejemplo, ¿cuál fue el primer impedimento que tuviste al momento de decir me voy para allá? Digo, no sé, tu familia, tus amigos, algún novio que tuvieras en su momento, o cuál fue como que el estar pensando tal vez un poquito, o sea, digo, tal vez te armase valor, Ajá. pero alguien te detenía o hubo algo por ahí que se vea medio chueco. Pues como tal, o sea, de mi familia o alguna amistad o alguna relación, no. Más que nada era un poco la parte administrativa, Ajá. porque yo en Aguascalientes pues tenía unas sedes que ya la escuela me asignaba. Entonces era renunciar a esa sede Oh. sin tener la certeza de que yo iba a quedar seleccionada acá en CONADE, porque Ujú. para entrar a CONADE, tenemos que hacer un filtro donde hacen un examen, Ujú. una entrevista y y en base a eso te dan unos resultados y ya
te aceptan o te rechazan, ¿no? Entonces, pues yo tuve que renunciar a mi sede de Aguascalientes sin tener la certeza de que iba a No. estar aquí. Entonces, pues me arriesgué, dije, pues ya qué es lo peor que puede pasar, un año sabático. Entonces, pues sí, me arriesgué y más que nada era esa parte que yo lo pensé mucho, pero al final, pues tomé la decisión y la verdad es que yo siempre tuve en mente que me iba a quedar aquí, o sea, no Ujú. había otra opción más que aquí y pues sí, o sea, gracias a mis conocimientos, Ah, me pude venir para acá y pasé la prueba. o sea, te quedaste y dijiste, bueno, ya adiós Aguascalientes, Sí, me olvido de cierta forma y me voy para la Ciudad de México a incursionar, sí, a vivir la vida. a Sí, llegar de nuevo, ¿no? sí, pues empezar otra vez de nuevo, porque pues no conocía a nadie acá. Ujú. Familia tengo, pero viven muy lejos de aquí, bueno, de donde yo vivo. Ajá. Entonces, pues sí era un poco complicado como volver a empezar de cero otra vez. Pero pues a todo te adaptas. Ujú. Entonces, no fue tan difícil porque pues la verdad es que te digo, la experiencia que estaba viviendo ahí en la CONADE, yo creo que me hizo olvidarme de todo y pues fue muy padre. O sea, valió la pena totalmente. Por ejemplo, ahí en la CONADE, digo, pues veías de todos los atletas, de todos los deportes, Ujú, y de ahí, ¿qué fue lo que más te atrajo? O sea, aparte de que ibas a tener como un semillero para poder incursionar en todos tus conocimientos, ujú. ¿qué más te dijo o tu sentir fue de, a ver, me voy a quedar en la CONADE para focalizarme en algo? ¿O dijiste, solo quiero cumplir como mi requisito para que me entreguen mis papeles y continuar con mi carrera? No, lo de la CONADE, pues obviamente es el enfoque principal que yo tenía. Yo creo que desde que inicié la carrera o Ujú, desde que tomé la decisión de irme por la fisioterapia, siempre fue con un enfoque deportivo. O sea, porque yo justamente cuando descubrí la fisioterapia era como una combinación perfecta entre ciencia y área de ujú, la salud o cuerpo humano y deporte. ujú. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte y siento que fue como la combinación perfecta. Entonces, ese siempre fue mi enfoque principal. Y pues obviamente en lugar de o sea, la casa máxima del deporte en Sí. México, pues es CONADE. Entonces, más que nada era eso, como seguir esa meta que yo tenía fija desde un inicio Ujú, y y ya sea buscar algún equipo después, algún equipo deportivo, o no necesariamente un equipo, pero sí siempre enfocado a algo en el deporte que pues obviamente ya en el transcurso, en los años y cómo va pasando todo y vas descubriendo otras áreas, pues también va cambiando un poquito ese enfoque. Pero inicialmente fue por eso, o sea, porque esa era mi tirada desde un inicio, enfocarme a la parte deportiva. Ujú. Y y en la parte deportiva, ¿tenías como algo en exclusivo o decías cualquier deporte me es igual para que yo pueda seguir practicando y pueda Ujú. seguir mejorando y adaptándome y llevando a cabo mis conocimientos? Porque al final a veces Ujú. tenemos tendencias. Creo que a ti te gusta mucho el fútbol, Sí, ¿no? justo. Entonces, decir: "Ah, bueno, voy a ser, la fisioterapeuta de un equipo famoso", ¿no? Voy a Ajá. decir nombres para no meternos en problemas. Al Este, menos en América. menos el América. No, o sea, ahí cómo era, Jani, o sea, al final era decir, quiero ser parte de algún equipo de, Ujú. o cualquier deporte Ok. estaba chido. No, sí, mi idea, la verdad, era estar en un equipo de fútbol. O sea, Ujú. siempre me gustó el fútbol El y América. además yo creo que es el deporte que más entiendo Okey. en cuestión técnica, en cuestión de reglamento, los gestos técnicos del fútbol. Ujú, Y obviamente, pues comprendiendo eso, se facilita mucho el trabajo para hacer una buena rehabilitación deportiva. Ya en el camino, pues te das cuenta que entrar a un equipo de fútbol varonil es muy complicado por cuestiones de vestidor, ujú. este, pero bueno, a lo mejor no descarto la parte de un equipo de fútbol, tal vez femenil en algún momento, Sí, sí. pero inicialmente fue por eso, por el fútbol. Este, pero sí era mi idea como entrar a algún equipo. Ujú, Y, por ejemplo, ahí en la CONADE, o sea, que nada más, digo, no tanto que no haya fútbol en el CONADE, ¿no? ujú, O sea, porque al final, pues, también hay equipos ahí que van y practican y entrenan y todo, pero al final ahí todos los deportes en CONADE son a veces, por ejemplo, grupales, natación ajá, tienen, la misma básquetbol. halterofilia, basquetbol, voleibol, también están los de atletismo, o sea, ahí todos los deportes y no nada más de conjunto, ¿no? Se combinan. Sí, exactamente. O ¿A sea, ahí cómo era? ahí, pues obviamente son cosas que fui descubriendo y también la verdad es que me encantó,
porque, digo, sí tenía conocimiento obviamente de algunos deportes y yo creo que todos en algún momento de la vida hemos visto los Juegos Olímpicos, Sí. entonces pues vas viendo cómo van trabajando y sí cambia mucho verlos en persona que verlos en la tele, Ujú, ¿no? En una competencia ya, porque pues obviamente vas viendo desde la base, desde lo que es el entrenamiento, lo que es la parte psicológica también pues influye mucho en la mente ujú, del deportista y eso te hace enamorarte a veces de un deporte más que de otro. Y sí es muy, muy padre porque pues vi de todo, o sea, vi basquetbol, handball, béisbol, ujú, incluso los deportes de combate que a veces a lo mejor no son como tan familiares, no eran tan familiares a lo que yo había visto, ujú, lo que es el judo, la lucha. Entonces, hay un mundo de cosas que puedes aprender en cada deporte. O sea, el gesto ujú, técnico, empiezas a conocer el tipo de lesiones que tiene cada deporte, quién se lesiona más del hombro, quién se lesiona más de la rodilla. Entonces, pues todo eso es muy padre porque ya lo empiezas a vivir en la cancha, ¿no? O ajá, sea, como en la parte práctica. Y pues eso te hace comprender muchas cosas y te ayuda mucho como fisioterapeuta para avanzar, no nada más verlos en el consultorio, ujú. sino verlos desde todo el conjunto, que es pues el entrenamiento, la forma en que llevan su vida, sus relaciones como equipo, si es individual, si es grupal. Entonces, pues todo eso va cambiando y depende de cada deporte, pues es como se va desarrollando todo en cuestión de terapia. Y por ejemplo, ahí, Jani, cuando tú terminas o va avanzando tu tiempo en la CONADE y ves todos estos deportes, ¿sí tu enfoque va cambiando a decir ya no quiero el fútbol? Digo, o sea, no lo quitas de tu cabeza, o sea, nos queda claro, pero al final dices, creo que puedo dar más a solamente tener un equipo de fútbol. Sé y entiendo que un equipo de fútbol todo es variado, ¿no? O sea, nadie tiene las mismas lesiones, o no por Ujú. lo general, pero cuando te ves en ese mundo de muchos más deportes y dices, ah, bueno, pues es que este güey le puede fallar esto, este güey puede tener esta lesión, como que tu campo laboral se va ampliando, o cómo vives ya esa experiencia después de conocer más deportes. Sí, sí se va ampliando, obviamente, porque te digo, en cada deporte es diferente el tipo aparte el tipo de personas. Ujú, O sea, porque en el fútbol, los somatotipos de cada deporte van cambiando, que es como la apariencia física ujú, en cada deportista. Entonces, en eso también vas descubriendo muchas cosas. No es lo mismo el cuerpo de un futbolista, el cuerpo de una gimnasta, el cuerpo de un nadador. ujú, Entonces, pues obviamente se va ampliando el panorama y conoces otro tipo de enfoque al deporte a solo enfrascarte con uno solo, que sería el fútbol, ¿no? En mi caso. Y pues obviamente eso te hace querer como conocer más a detalle de cada deporte, de cada deportista y de cómo llevar o cómo enfocar las terapias. Entonces, sí, a mí la verdad es que sí me gustó mucho porque no es nada más, justo como te decía, no es solo lo que veo en el fútbol, ujú. sino que te abre el panorama como terapeuta a todo tipo de lesiones que puedes encontrar en cada deporte, cada disciplina. Ujú, Okey. Y digo, una pregunta que muchos nos hacemos cuando estamos entrenando y nos lesionamos, nos lastimamos o hay algo que no nos checa. ujú, Todos dicen, ve a terapia, pero ¿qué terapia? ajá, Está la fisioterapeuta o los fisioterapeutas, ujú, están los quiroprácticos, o sea, que yo tengo, o sea, que en el gimnasio, que es donde estamos casi por lo general, ajá, marcan mucho estos dos rubros o estas dos profesiones, si le podemos ajá. decir así. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿O hay más que se asemejen y que puedan hacer una convergencia en algún momento? ¿O Ajá. sí están como muy limitadas una de otra? Ok, muy buena pregunta. Sí, la verdad es que todo va de la mano. O sea, al final el área de la salud es un trabajo multidisciplinario. A veces no es nada más el que te va a solucionar es un especialista o no es uno solo nada más en específico, sino que es un trabajo en conjunto. Por eso, justamente la fisioterapia es un área, es una rama Ujú, en el área de la salud, pero donde se puede llevar un trabajo multidisciplinario. Entonces, lo ideal cuando te dicen ve a terapia, justo ajá. qué tipo de terapia, a veces lo recomendable, si es que desconoces de alguien, de algo totalmente, es ir primero al médico general.
donde el médico general pues tiene la capacidad de referirte a algún especialista. okey, Entonces, ya sea que el primer especialista que tú puedas visitar sea el traumatólogo, traumatología y ortopedia, que van de la mano. Ya posteriormente el traumatólogo pues te hace una valoración, ujú, te hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico te refiere a una terapia. okey, Ahora, el fisioterapeuta también tiene la capacidad de valorar y de diagnosticar, ujú, pero lo ideal es como, pues es complementarlo, porque nosotros como fisioterapeutas hacemos un diagnóstico enfocado a la fisioterapia, ujú, que es un diagnóstico fisioterapéutico que va más enfocado a la función del cuerpo. O okey, sea, por ejemplo, un traumatólogo te puede decir, no, pues tienes una tendinitis del manguito rotador. Y yo como terapeuta, ese es mi diagnóstico médico, pero está también el diagnóstico fisioterapéutico, donde ese diagnóstico va más a la función, donde te puedo decir, hay limitación de la rotación interna, ujú, rotación externa, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza. Entonces, es un diagnóstico más completo que va más enfocado a la función. ujú, Y el quiropráctico, la verdad es que no es mi área, pero va más enfocado a la parte de los ajustes, o sea, más, un poco más articular. También creo que hay algunos que trabajan la parte muscular, ujú, pero es un enfoque diferente, es una terapia más rápida, es una terapia, a veces de alguna sesión nada más, donde se ve periódicamente. Y la fisioterapia, la finalidad no es nada más curarte en esa sesión, ujú, sino que ya no regrese esa molestia por la que tú acabas de atenderte. ujú, Entonces, es como mejorar la función, no nada más trabajar en el momento, ujú, el dolor, sino que es quitarlo y evitar que regrese a largo plazo. ¿Por okey, qué? Porque yo ya te di un tratamiento, obviamente es un seguimiento, no es nada más de una sesión, ujú, donde mejoramos todas esas capacidades que a ti te están afectando y hacen que tengas una lesión. Entonces, okey, pues prácticamente esa es la diferencia, o sea, la fisioterapia va más enfocada a mejorar la función del cuerpo ujú, a largo plazo. O okey, sea, no es nada más voy, me quito el dolor y ya no vuelvo a regresar, porque a veces eso hacen los pacientes, van a una sesión, se sienten bien, ya no regresan y a los 3 meses los volvemos a ver en el consultorio. ¿Por qué? Porque nada más se atendieron el dolor y ujú, no atendieron como el conjunto de por qué se generaron ese dolor. okey, Entonces, ese pues es la diferencia. O sea, los terapeutas, digamos que vamos más a la parte práctica, ujú, a analizar la biomecánica, el tipo de lesión, los tiempos de recuperación, ujú, eh, y dejar obviamente un plan de trabajo a futuro, que ya no sea en consultorio, donde el paciente pueda mejorar sus capacidades funcionales. ujú. Oye, Jani, y por ejemplo, ahí cuando estuviste en la CONADE, o sea, estuviste un tiempo largo, o bueno, el tiempo Ujú. que hayas pasado, ¿cuál era o cuál, digo, si sacaron como por ahí estadísticas, cuál era la lesión más recurrente o la terapia que tenías que dar con más recurrencia? ¿Hay alguna que decías de los 10, 20 deportes que se practicaban, todos o la mayoría sufría de esto? Híjole, yo creo que estaba como un 50-50 entre rodillas Ajá, y hombros, ajá. porque pues es que es como varía el deporte, pero Ajá. sí era un poco la incidencia, creo que más en los hombros, Hombros, okey. en hombro y rodilla, porque pues todos los deportes de atletismo, o sea, que involucren correr, tienen una mayor carga hacia la rodilla, bueno, hacia Ujú, las piernas. ujú. Entonces creo que sí era la rodilla, pero había otros como la otra mitad, la otra parte, que eran deportes de la parte superior, natación, tiro con arco, béisbol, Ujú, y casi pues la mayoría era hombro. Entonces yo creo que un 50-50 entre rodillas y hombro. Y ya obviamente en cada disciplina iba variando el tipo de lesión, ujú. pero sí era más o menos una incidencia, un 50-50. Por ejemplo, ya ves que en el gimnasio, digo, yo conozco a muchos que siempre dicen: "Es que me duele el hombro". Ajá, El manguito rotador es el que les dan en su madre, o sea, sí, pero son un chingo de güeyes que yo conozco que ajá. el manguito. Sí, sí es como una mala práctica de algún movimiento que hagan en el gimnasio y que por eso la mayoría se lesione por eso. Sí. Fíjate que yo también los que recibo en el consultorio, ya sea bueno, vamos a hablar de Ajá, gimnasio. sí, La sí. mayoría, yo creo que de 10 8 son de hombro y uno que otro de las lumbares, Okey, sí, a veces por el peso. sí. Y obviamente, pues, siempre tienen que priorizar una buena técnica Ajá, antes de subir peso y de cargar.
siempre se tiene que cuidar la técnica, pero el hombro, pues un dato curioso del hombro es que es una de las articulaciones, o si no es que la más inestable en el cuerpo, Ok. más que la cadera. Ujú, Entonces, por eso es muy fácil que tú encuentres en un accidente una luxación del hombro, ujú, porque es la articulación más inestable. Entonces, pues si no la trabajas adecuadamente, pues es muy fácil lastimarse del hombro. Por eso es que la mayoría de personas que practican gimnasio ujú. se lastiman el hombro, por eso. Bueno, o sea, y al final, Ujú, entonces, ¿hay alguna manera como, además de tener una buena técnica y ujú. ir progresivo en los pesos, hay otra manera de cuidar el manguito rotador y la parte de la lumbar? Porque sí, también la parte lumbar, ya sea en la sentadilla, en el peso muerto, que es donde a veces se Ajá. presiona más, y a veces un poco de ejercicios de espalda baja, es Ujú. donde se chingan o nos fregamos la espalda o el hombro. ¿Y hay algo más que podamos hacer además de la buena técnica, ir progresivamente? O, pues, nada más encomendarnos a alguien Ay, Diosito. y ya quedó. No, sí hay cosas importantes. O sea, yo, por ejemplo, como fisioterapeuta, Ajá. te puedo decir que lo primero es priorizar la movilidad. O sea, tener buena movilidad es importante. Hay gente que por genética y pues por mala suerte no tienen mucha elasticidad. Entonces ahí pues ya llevas, Suéltame, suéltame. esta piedra que Ay, me cae. ah. No, entonces pues ya llevas un punto en contra, Sí. porque sí hay gente que por genética no tiene tanta movilidad o elasticidad. Ujú, Entonces, pues sí, lo primero es priorizar y tener una buena movilidad. Hay ciertos ejercicios que se pueden trabajar ujú, para generar más movilidad, porque a veces también influye las actividades que hacemos, que pierdes más movilidad de un lado que de otro, tener un lado que es dominante, pues también influye. Entonces, primero que nada, la movilidad, o sea, una buena rutina de ejercicios para dar movilidad. Y en segundo, hacer ejercicios de conciencia corporal, porque a veces vamos a hacer algún tipo de actividad y ujú, lo hacemos por hacer, o sea, no pensamos el movimiento. Entonces, incluso puedes trabajar tú mucho la técnica y tener una buena técnica, pero hay gente que no tiene conciencia corporal de cómo hacer ciertos movimientos. O sea, un ejercicio muy sencillo que yo luego les pongo ujú. es a mover el pie hacia un lado y a mucha gente le cuesta trabajo. Ah. O sea, esto, como así, sin tener que mover toda la pierna. Ajá. Entonces, en el hombro hay ciertos músculos, más bien hay una articulación muy importante que se llama escapulotorácica, Ujú, que es un movimiento donde se hace una retracción escapular ajá. y a mucha gente no le sale. Entonces, aunque vayan al gimnasio y hagan ejercicio, no todos controlan ese movimiento. Y esa articulación o esa contracción muscular es muy importante porque es una de las que le da la estabilidad al hombro. Ujú, Entonces, si tú nada más de las articulaciones que tienes en el hombro, de 5 que hay, nada más trabajas una o dos, pues te están faltando el complemento. ujú, Entonces, en esos ejercicios de conciencia corporal, trabajamos esa parte, sobre todo ese músculo que es muy difícil de trabajar, que es el serrato y el romboides. ujú. Y y entonces les cuesta mucho trabajo a muchas personas. Así hagan mucho ejercicio, créeme que les cuesta mucho trabajo. Entonces, y obviamente también hacer ejercicios o una serie de activación muscular Ujú, antes de empezar a hacer es como preparar a tu cuerpo. O sea, yo lo incluiría como parte de un calentamiento. okey. Entonces, eso les ha ayudado mucho y pues les favorece a no tener lesiones. Pero sí, la movilidad pues es la base de todo, o sea, de todo, de todo, de todo. Si no tienes movilidad, es complicado completar otras capacidades del Ujú. cuerpo como es la fuerza. Sí, sí. Entonces, por eso se prioriza mucho la técnica antes que levantar peso nada Sí. más, porque sí. Pero esos serían mis puntos importantes como terapeuta Ay, que se tienen que trabajar para okey. evitar lesiones. Obviamente hay lesiones que no se van a evitar porque Ujú. son traumáticas o son accidentes, como alguna caída, algún golpe directo, pues Sí. ahí ya cambia el asunto, porque las lesiones pues también tienen como una clasificación. Ujú, Y esas pues ya son complicadas de evitar, ¿no? Porque ya es un accidente. Pero las que son por técnica o movimiento repetitivo, pues sí pueden disminuir la incidencia. Al final en el deporte estás expuesto a sí. tener una lesión, o sea, no puedes vivir todo el tiempo súper bien sin ninguna lesión porque es parte de.
Sí, al final estás expuesto y estás poniendo tu cuerpo como el componente que tienes para practicar ese deporte. O Ujú, sea, no es de que digas: "Ah, me voy a armar con una armadura y ya lo voy a hacer". O sea, no, al final es exacto, es tu cuerpo, es la misma herramienta para poder hacer el ejercicio. ujú. Oye, Jani, y cambiando un poquito del tema, ¿cómo caes ahí a Fisio Coyuya? O sea, ¿cómo pasas de estar ya en la escuela, bueno, de la escuela, después en Ujú. CONADE, terminas y caes directamente a Fisio Coyuya, o tienes como ahí una pequeña transición para llegar a Fisio Coyuya? No, fíjate que yo, bueno, Fisio Coyuya es una clínica, para los que no saben, y estamos asociados Miguel y yo, o sea, Ajá. somos los CEO fundadores de Eso. Fisio Coyuya, y yo a Miguel lo conozco ahí en la CONADE. Él Ajá. es masoterapeuta, que yo creo que después va a estar aquí también. Sí, también. Y ahí nos conocimos y pues fue donde surgió este proyecto. En este inter de CONADE y la clínica, pues se Ujú. atravesó la pandemia, y yo estuve un rato por mi cuenta en un equipo de fútbol femenil. Okey. Era la selección de la Ciudad de México. Ujú, Entonces, antes más bien después de CONADE, fue que empezamos este proyecto con Miguel y ahí fue donde empezamos a darle pues este auge al enfoque de la fisioterapia deportiva, tratando de llevar un poco de lo que hacíamos en CONADE ujú, a la parte privada, ujú, porque pues obviamente aquí en la Ciudad de México hay muchos deportistas, amateur, profesionales de cualquier nivel. ujú, Entonces, para todos es válido tener un servicio pues de calidad y con un enfoque adecuado, porque a veces van a otros lugares y a lo mejor no es su enfoque la parte deportiva. ujú, Entonces, pues nosotros lo que tratábamos de hacer era, más bien lo que tratamos de hacer es eso, como llevar ese conocimiento, a las calles, ¿no? A la parte amateur del ujú, deporte. Entonces, así fue como surgió este proyecto. Ahí en CONADE nos conocimos, hicimos buena amistad y ya después empezamos el proyecto por fuera, por nuestra cuenta. ujú, Obviamente después de la pandemia o en el inter de la pandemia, CONADE cerró. ujú. Estuvo cerrado como 2 o 3 años, me parece. Y ya hicieron sus cambios, remodelaciones y ya volvieron a abrir. Pero pues más que nada fue por eso. Ujú. O sea, la pandemia ayudó un poco también a dar Ese ese brinco. paso. Ujú, Okey, y exactamente. y y en esa parte de tener o de sacar del Olimpo y bajarlo a los humanos, A toda los esa parte mortales. a los mortales, todas esas terapias, digo, porque al final, digo, llevan cierta metodología, hay alguna inversión, o sea, al final hay muchas cosas que CONADE tiene, infraestructura misma, y cómo poder bajarla ahora acá a todo el pueblo, a toda la plebe, A para la que puedan plebada. tener esas rehabilitaciones o ese mismo, ¿cómo decirlo? Esa misma calidad que se le pudiese dar a algún Ajá. deportista de alto rendimiento, ¿cómo bajarlo? O sea, sí, el enfoque era traerlo a la ciudad, a los plebeyos, pero ¿cómo sí hacerlo de esa manera y que se sintiera de esa manera que lo hacían en CONADE? Pues mira, más que nada, y primero es la educación, o sea, como concientizar Ujú, al paciente y que la persona se lo crea también, porque obviamente si tú no conoces algo o no le puedes tener fe, ujú, el desconocer algo pues te hace dudar. Entonces, pues primero que nada es compartir nuestra experiencia y de cómo funciona la fisioterapia deportiva, ujú, y concientizar o educar al paciente de cómo debe de cuidar su cuerpo, porque sea o no sea deportista de alto rendimiento, al final es un esfuerzo que tú le estás dando a tu cuerpo, y obviamente el cuidar, así como te esfuerzas, también te tienes que cuidar, ujú, porque a veces hay pacientes o personas que aunque hagan deporte de manera amateur o de hobby nada más, pues ya al final, sea el deporte que practiques, tú vas a dar todo de ti. sí, Entonces, así como te esfuerzas al practicar el deporte, al conseguir una marca, pues la recuperación debe de ser igual. Entonces, pues sí, es como llevar y explicar ese motivo por el cual deben de cuidar su cuerpo también. Y obviamente, pues ya en la parte física es ir implementando técnicas que usan los deportistas, ujú, como lo es la tina de hielo, ujú, que es la crioterapia, ujú.
el sauna también, ir acostumbrando como a, a tratar este, ciertas técnicas, irlas empleando en tu cuerpo, Ujú. lo que es el masaje deportivo, el famoso masaje de descarga, El que este, todos vamos. el que todos van, Así me exacto. hace una descarga, por favor. Sí, justamente el masaje deportivo y también aprender a conocer tus tiempos de recuperación, porque pues en cada deporte va variando las Ujú. zonas de carga del cuerpo, no es lo mismo la carga que tiene un corredor, Sí. a la carga que tiene un nadador, se Ujú, la van a presentar en diferentes zonas del cuerpo. Y pues también eso, o sea, como irles marcando los tiempos donde se tienen que realizar una descarga, donde tienen que implementar las tinas de hielo, y eso siempre pues acompañado de su entrenador. En ujú, este caso, si no llevan entrenador, pues que ellos vayan haciéndose también como un plan eh, donde puedan ir anotando sus tiempos, sus momentos de descanso, sus momentos de carga, ujú. donde van a tener un entrenamiento más intensivo, en qué momento se aplica el masaje, cómo estirar de manera adecuada, porque hay gente que nada más estira así, uno, dos, dos, y ya, Y y muevo el no, cuello y ya estuvo. y muevo y hacen así, mueven los pies y ya ellos piensan que es un calentamiento completo, Ajá. y pues no, definitivamente no. Entonces también enseñarles los tiempos de estiramiento, qué otros músculos pueden estirar, porque a veces pues nada más uno sabe los estiramientos básicos Ujú, y ya, pero hay un sinfín de músculos que pueden estirar, la importancia de hacer ejercicio de fuerza también, ujú. porque en los deportes a veces nada más se enfocan en voy a correr, o voy a ir a jugar fútbol, o voy a ir a jugar básquetbol, o nada más voy a la yoga, Ajá. y se les olvida la parte de fortalecer tu cuerpo. Entonces, el ejercicio de fuerza es muy importante Ujú. y obviamente tiene que ir enfocado a cada deporte. Ok. Entonces, pues más que nada es eso, o sea, te digo, desde el principio es como ir Educando. educando, explicando y obviamente contando nuestras experiencias, pues de cómo funciona la parte deportiva de la rehabilitación o de la fisioterapia. Ujú. Oye, Jani, y ahí en Fisio Coyuya, digo, ya sabemos Ujú, que tenemos al CEO de Miguel, que ujú, próximamente nos va a acompañar, pero ahí qué especialidades tienen, o sea, digo, ambos tienen bastante experiencia, ujú. Miguel también estuvo o ha estado mucho tiempo en CONADE, tienen atletas olímpicos, pero qué más encontramos en la clínica? Porque al final, digo, para los que no sabían, antes estaban más chiquitos, creo que nada más tenían 2 camas. Sí, dos camillas Eran nada 2 más. camillas, ¿no? Ya Y sé. después ya se empezaron a Expandir. reproducir, a ampliar, y digo, y ahorita ya tienen más, y digo, Ajá. pero ya no nada más es como una descarga, ¿no? O sea, que todos nos conocemos esa parte. Ujú. Vamos a la descarga, pues ahí con Miguel, con Jani, ¿no? O sea, ¿qué más tienen? O sea, ¿qué servicios? ¿Qué especialidades tienen ahí, aparte de todos estos Ok. masajes nada más? Ajá, sí, no, no, nada, es hacer sufrir a la gente, ¿verdad? Pues mira, nosotros trabajamos principalmente la parte de traumatología y ortopedia, Ujú, que es como todas estas lesiones como tendinitis, lesiones de ligamento, esguinces, desgarre muscular, todo lo que sea articular, muscular en el ujú, cuerpo, todo eso es lo que engloba traumatología y ortopedia. La rehabilitación posquirúrgica después de alguna lesión de ruptura de ligamento cruzado, de menisco, todo eso lo trabajamos principalmente, que es el ujú, enfoque de trauma y después como secundario es la parte deportiva, ujú, porque la parte deportiva va muy de la mano con traumatología. Entonces, ese es lo principal. Y en la clínica tenemos otros terapeutas que trabajan la parte neurológica. La rehabilitación neurológica, pues, es muy diferente a la parte deportiva, obviamente, ujú. porque ahí engloba otro tipo de patologías que van más enfocadas al sistema nervioso, Ujú, este, como son los accidentes cerebrovasculares, que es ujú. el famoso derrame cerebral. Ah, ok, ok. Ajá. Entonces, que es cuando una persona pierde movilidad y función, ya sea cognitiva o motora, Ujú, por algún tipo de lesión en el sistema nervioso. Entonces, pues la rehabilitación neurológica trabaja el cuerpo en base también al ejercicio. Prácticamente la fisioterapia es en base al movimiento. ujú, Se trabajan ejercicios de movilidad, ejercicios de, equilibrio, de coordinación, también del habla, porque
pues es una lesión directamente en el cerebro, entonces es Ujú, un tipo de terapia con otro enfoque que va más relacionado pues a una discapacidad. Y también trabajamos la parte geriátrica. ujú, La parte geriátrica es enfocada al adulto mayor. Este, a las lesiones del adulto mayor van más enfocadas por el sedentarismo, ujú. porque a veces, no sé, bueno, el ser humano tiene como la idea de que ya uno cuando está grande ya no tiene que hacer nada. Sí, sí. Ya les quieren hacer todo a sus adultos mayores, Ujú, ya sea abuelitos, papás. Entonces, les limitan las actividades que tienen que hacer ujú, y eso está muy mal, ¿sabes? La verdad es que está bastante mal porque el ser humano tiene que seguir en movimiento, tenga los años que tenga, ujú, y pensar, o sea, pensar en qué voy a hacer hoy, en que pueden, que todavía son funcionales y ujú, son adultos o personas autónomas. Entonces yo creo que el peor daño que les pueden hacer es como limitarlos a que hagan sus actividades, porque justo el cerebro pues también es un músculo, sí. entonces si no se trabaja, pues empieza a atrofiar y es cuando vienen las enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. Ujú, Entonces obviamente el sedentarismo aumenta el riesgo de todas esas enfermedades o las presentan en una etapa más temprana de lo que se deberían de presentar. Entonces, pues son como esas tres áreas las que trabajamos. ujú. Pero te digo, el enfoque principal es la traumatología y la ortopedia, En- secundario de lo deportivo. Ajá, justo en esa parte, ¿no? O sea, la parte deportiva. ¿Y qué Ujú, tantos deportistas? Digo, porque yo, digo, yo soy ahí fiel ujú, de Fisio Coyuya y veo que tienen, que les autografían y que les llevan fotos y todo de los atletas, pues, olímpicos. ujú. Digo, no sé también si trabajan con paratletas ustedes, no, no sé. Ahí, bueno, esa es buena pregunta. ¿Trabajan Ajá. con paratletas? No, fíjate que no, nunca lo hemos trabajado. Cuando estuve en CONADE, Ajá, sí tuve la oportunidad de conocer a los paralímpicos. ajá, Ellos tienen su centro aparte. ujú, Es igual de CONADE, pero está independiente la sede, ujú, porque solamente, pues obviamente está adaptado a las discapacidades que presentan. ujú, Y a veces pues prácticamente la terapia es un poco similar, ujú, porque así como un atleta puede presentar una lesión del manguito rotador, ujú, un paratleta igual. Nada más que si va cambiando dependiendo de la discapacidad. Ahí ujú, tienen un nivel o una clasificación de las lesiones, ujú, porque no todas sus discapacidades, perdón, son físicas, en cuestión de alguna extremidad, ujú, manos, piernas. Otros, sus discapacidades es visual, ujú, de otros es cognitiva, o sea, pueden tener su cuerpo completo, ujú, pero pueden tener alguna discapacidad cognitiva a ujú, nivel del sistema nervioso igual, otros del oído, entonces sí va variando la clasificación. Ahí ujú, la verdad desconozco exactamente cómo se clasifican, pero sí, sí he tenido la oportunidad de conocer a algunos otros, no trabajar directamente ujú. con ellos, pero igual las lesiones, pues ahí están, ¿no? O sea, sí Sí. pueden presentar las mismas. Me imagino que en algunos atletas tienen que cambiar el tipo de terapia, Ujú, porque no es lo mismo, alguna persona que está en silla de ruedas a una persona que tal vez solo es discapacidad, su discapacidad es visual. ujú. Entonces va variando, pero sí también es un mundo muy, muy padre y creo que es un mundo donde se le tiene que dar mucha visibilidad. En México tenemos atletas muy buenos, Sí, o sea, hay atletas buenísimos. muy, muy buenos que ganan medallas muchísimo más que los atletas olímpicos que ya conocemos, y no se les da desafortunadamente esa visibilidad Ujú, como ellos esperaran, o a veces el apoyo no es el mismo. ujú, Obviamente, pues hay una cuestión más allá del deporte, ¿no? Que a ujú, veces los patrocinios y todo. Pero sí son atletas que la verdad es que tienen mucho reconocimiento por lo que hacen. Son muy buenos y no se les da esa visibilidad que todos quisiéramos. Simplemente los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos creo que no tienen las mismas vistas, No, para nada. No, definitivamente. no. Tienen Exacto. mucho menos, o sea, digo, la parte de Ajá. los paratletas, a pesar de que sí, justo lo que decías, son los que más medallas nos traen Ujú. en relación a la delegación que va, porque la Sí, neta, la delegación que va es mínima a comparación a la delegación de sí, los olímpicos eh, normal, bueno, no, no son normales, a los completos, por decirlo de alguna ajá. manera. O sea, ellos llevan una comitiva de 200, van 10 atletas, 20 atletas y traen una medalla. Sí, sí, la verdad es muy poco. Sí, O sea, a comparación de la delegación que va de Paralímpicos, sí.
sea, sí es no hay comparación. No, 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 ahí sí Ujú, no se compara. Y, por ejemplo, todos ellos, ahí, ¿cómo se están relacionando ahorita con ustedes? ¿Sí tienen como cierta cercanía, no con los paratletas, sino con los atletas convencionales ujú. de los olímpicos? ¿Sí recaen también con ustedes a tomar terapias como privadas? Digo, pese a que tengan ellos como sus, la parte en Sí, el CONADE. servicio. Sí, sí pasa. Mira, desafortunadamente en CONADE, a veces tienen como un poco de conflicto las delegaciones, porque Ujú, cada deporte pues tiene su delegación y a veces en CONADE pues hay conflicto administrativo, ujú, entonces no les brindan el servicio. ujú, Entonces, no todos, aunque sean de alto rendimiento olímpicos, ujú, no todos tienen el servicio siempre. Entonces, pues tienen que buscar por fuera. ujú, Y pues sí, a veces nos llegan a visitar al consultorio. No siempre o no se les da un seguimiento porque ellos salen mucho de viaje. ujú, Entonces, lo ideal es que siempre esté un fisioterapeuta en compañía, ¿no? Que pueda salir con ellos a los viajes, ujú, justamente para que cuando ellos necesiten pueda estar ahí a la mano, pero sí también cuando no tienen oportunidad, pues van al consultorio, ya sea masaje de descarga o a trabajar o a tratar una lesión, pero sí también van seguido a visitarnos. Ahorita como ya paró el ciclo olímpico, ujú, obviamente están como más tranquilos, tienen periodos de descanso, pero antes de los Juegos del 2024 de ujú, París, de París. sí van un poco más, con Ujú, más continuidad. Entonces, como están en preparación y están en ciclo olímpico, pues obviamente los entrenamientos son más pesados, tienen más carga de trabajo. Ya después de que pasa el ciclo olímpico, pues ya baja un baja. poco. O sea, se mantienen obviamente porque no pueden dejar de hacer Sí, claro. ejercicio, Ujú. pero ya es una carga de trabajo muchísimo más baja. Oye, Jani, y ahí como algo que me queda duda es cómo manejan en Fisio Coyuya la parte de estos tipos de atletas. Porque Ujú. digo, o sea, sí, Fisio Coyuya es para todos, Ajá, pero van los atletas de alto rendimiento. No se ponen especialitos, o sea, no es de que, ay, a mí que me atienda Miguel, ay, a mí que me, yo no quiero que me atienda nadie más, y no es, por ejemplo, tú, Jani, ¿no? ujú, Yo sí soy muy bien mamón y la neta siempre digo, si no me atiende Jani, yo no voy. ajá, La neta. O sea, yo sí soy así. ajá, Pero estos güeyes, o sea, todos los atletas también tienen como que ese, no sé cómo llamarlo, como esa sensación de decir, es que es nueva, es que apenas va ajá, aprendiendo, es que su capacidad no es tan buena como la tuya, o ajá. lo disfrazan de alguna manera. Sí, sí pasa, y no nada más con los atletas, también con otras personas, o sea, creo que cada persona se adapta Ujú. a un cierto tipo de terapia o incluso a una persona. Ajá. Aunque la otra persona, otro terapeuta sea muy bueno también, pues creo que el vínculo que se genera con el terapeuta, tal vez de amistad o de confianza, pues Ujú. sí influye mucho. Entonces, no nada más los atletas, pero sí, sí, obviamente influye mucho esta parte de ya de la confianza que tienes con tu terapeuta y eso pues es algo normal. Ujú. O sea, yo creo que cuando vas al dentista también si no es con el que ya conoces, no quieres ir con alguien más. Sí. Entonces, pues al final es un servicio de salud donde pues está de por medio tu cuerpo Ujú, sí. y yo creo que uno siempre busca lo mejor o donde sentirse más en confianza. Entonces es normal. También en atletas o en personas que van por alguna lesión que no se dediquen al deporte, Ujú. también pasa lo mismo. Entonces, pues te digo, es más que nada como ese vínculo que ya Okey. generas o la confianza que ya le tienes a tu fisio de Sí. confianza. Sí, Pero sí, sí pasa. por ejemplo, ahí, pues, no es de que te lo tomes personal, ¿no? Digo, al final es de, pues, él, no sé, supongamos con Miguel, ¿no? Ah, Ajá. pues, es que él trae historia con Miguel de hace muchos más Ah, años sí. y todo eso, ¿no? O sea, Sí, sí, es sí. algo No, así. hay personas que, por ejemplo, él trabajó muchos años ahí en CONADE, Ajá. entonces, hay atletas que van y lo buscan porque ya saben su forma de trabajar Ujú. y ya están adaptados a esa forma de trabajo. Sí. Entonces, es parte de, o sea, Ujú. creo que nadie se lo toma personal Sí. por lo mismo que te digo, o sea, la confianza que ya le tienes como a una persona. Ujú. Entonces, hay otros que sí les gusta ir variando, como para ir conociendo o experimentando otras técnicas también, Ujú. porque pues obviamente cada fisio o cada masoterapeuta es diferente. Ujú. Aunque hagamos lo mismo y estemos en el mismo rubro, cada persona tiene su técnica y su forma de trabajo. Entonces, sí, obviamente pues es como ir buscando y encontrar con quien te adaptes más. Ujú. Sí, Ujú. o sea, cada quien tiene su sello. Al final, Sí,
todos van a tal vez tener el mismo principio, pero cómo lo apliques, qué metodologías y cómo tú lo hagas, el sazón que le vayas a dar a tu terapia, pues igual Ajá. que la cocina, ¿no? Cada quien va a tener ese sazón Sí, diferente. aunque sea la misma receta, pues Sí, sí cambia. Cada quien tiene su sello, justo. sí, exactamente. Oye, Jani, ¿y qué esperamos ahorita para Fisio Coyuya? ¿Qué más vamos a tener? Aparte de estas tres grandes áreas que tienen, Ajá. ¿qué otras terapias o qué otros servicios van a empezar a estar ofreciendo o se va a empezar a renovar? ¿Va a haber cosas nuevas? Ahorita digo, antes de empezar con el Ujú. podcast, platicamos un poquito de que por ahí, ahí hay un proyecto Ajá. de gente no desesperada, como lo es Miguel. De un chapoteadito. No, pues, ahorita lo que estamos muy enfocados es en la parte de la rehabilitación. O sea, Ujú, que obviamente, pues, va de la mano con la fisioterapia, pero va más a la rehabilitación postquirúrgica, toda esta parte de lesiones y involucradas las lesiones deportivas, y vamos a poner un tanque terapéutico ahí en la clínica. Va a ser más como un carril, más ujú, como un carril, justamente para trabajar la parte de la marcha. ok, Porque después de una lesión, sea o no sea quirúrgica, siempre está como ese miedo del paciente a volver a hacer las cosas. ujú, En los deportistas, fíjate que sí cambia un poco, porque los deportistas tienen una mentalidad diferente. Tienen como más la parte de la disciplina y obviamente pues como es su fuente de ingreso y ujú, su cuerpo es su herramienta de trabajo, entonces sí tienen una mentalidad más competitiva en el sentido de que se quieren recuperar más rápido. sí, Y obviamente la fisioterapia deportiva pues es una fisioterapia más acelerada a la ujú, convencional. Entonces, te digo, estos pacientes son muy disciplinados en ese ujú, sentido y van con ese ímpetu de recuperarse rápido. Entonces, el tanque o la alberca, pues es una herramienta muy útil justo para quitar como ese miedo. Eso se llama kinesiofobia, que es el miedo al movimiento ujú, después de una lesión. Entonces, lo que hace la alberca o los principios de la hidroterapia, pues es disminuir el peso corporal. Entonces, ok, eso te ayuda a tener pues más confianza ujú, de ese miedo de que te vas a caer, ujú, porque pues siempre que tienen una lesión y empiezan a caminar, está ese miedo del paciente de que siente que se van a caer o sí, se van a volver a lastimar. Entonces, este proyecto pues es con la finalidad de tener una terapia más completa y que pueda ser también más acelerada en el sentido de trabajar con la parte mental del paciente. ujú, Y el agua pues siempre es una buena terapia, o sea, la verdad es que el agua es una terapia muy, muy agradable para toda la gente. Entonces, pues yo espero que no tarde mucho esto, al menos un mes, máximo ajá, 2 meses, para que pueda estar ya en pie o funcionando el tanque. ujú, Va a ser un tanque más como más largo, o sea, ujú, como justo para favorecer la marcha. Y vamos a complementarlo con una tina de hidroterapia ok, donde vamos a trabajar la parte del hielo, que ujú, sería la crioterapia, para la recuperación muscular, justamente. En este caso, pues vamos enfocado. Ahorita lo que trabajamos mucho son los corredores, ujú, porque hay muchos corredores actualmente, pero en sí es para todo tipo de deportistas. ujú, Pero los que más se están inclinando ahorita por esa parte de la crioterapia, pues creo que son los runners. ujú, Pero es apto pues para ujú. todos. Entonces, esperemos que no tarde mucho, pero sí es ese es el proyecto en pie, en puerta. Pues ahí estaremos nosotros, Jani, vamos a probar, a ver, y vamos a hacer unos Sí, videitos de, a ver cómo nos sale probar ese carril o ese tanque, ujú, y pues una vez nos aventamos a los hielos, pues ya que sí, chingados, hay una ahí. finita sprint, a ver quién aguanta más. Y nos llevamos unas miches también, ahí, solo que sea en un horario no laboral, Sí, para que porque si no nos van a vetar, ahí nos van a funar todos los... en domingo, porque si no. No, qué bueno, Jani, que pues bueno, están avanzando en esto, digo, yo los conocí o los conocí hace ya 5 años, me parece 6 años, en el que Casi. pues estaban pues en una instalación más pequeña, digo, y ahorita ya están enfrentito de donde estaban, pero en una instalación ya más grande, digo, con más cosas, con más pues con más especialistas dentro de su equipo laboral, digo, Miguel, tú también haciendo una muy buena chamba para poder avanzar, para poder ir actualizándose, teniendo mejores recursos, materiales, toda la infraestructura que Ujú. están metiendo. Una entra, otra sale, Sí, como fue se va a ver el el sauna. sauna, pero digo, al final, pues son cosas que van evolucionando en los proyectos, ¿no? Sí, Entonces, te damos, bueno, te felicitamos por todo esto, digo, también a Miguel, ya lo felicitaremos en persona cuando venga por acá. ¿Y
¿Qué consejo nos pudieses dar como fisioterapeuta a cada uno de los atletas, o un consejo general para los atletas que están enfocados a ser, si no de alto rendimiento, pero que tienen un constante entrenamiento día a día? Pues mira, primero, o sea, de la parte yo de fisio, pues primero que nada es que cuiden su cuerpo. O sea, la atención o la prevención incluso a tiempo es mucho mejor que ya esperarse a tener una lesión grave, como en todas las áreas de la salud. O sea, es mejor prevenir que lamentar. Sí, sí. Entonces, sí es importante que escuchen a su cuerpo, que no dejen pasar por alto cualquier dolor, aunque ya estén acostumbrados y digan, ay, después se me pasa. Ujú, O sea, siempre es importante pues atenderse. Obviamente la parte preventiva también ayuda mucho, el complementar todo el ejercicio con esta parte que te digo de la movilidad, ujú, tener un buen calentamiento, conocer bien tu deporte en cuestión de técnica, en cuestión de tiempos de recuperación. Creo que como deportista también es importante echarse un clavado en la parte de, pues, de la anatomía y de la fisiología del cuerpo, ujú, porque al final, pues, tú sabes qué es lo que sientes, ¿no? Y conocer cómo funciona el cuerpo también es muy importante. Nosotros tenemos muchos pacientes que son bailarines ujú. profesionales y en su formación tienen clases de anatomía y de fisiología. Ay, Y la verdad es que eso les ayuda bastante ujú, porque no se esperan así a primera instancia como a ver qué hago. O sea, no ujú. entran en ese pánico de ¿qué hago? Ya me caí, ya me doblé el pie, ¿qué Ujú, hago? Entonces saben cómo actuar. ¿Por qué? Porque conocen parte de su cuerpo. Entonces ujú, creo que todo deportista es importante que lo haga, o sea, que se eche un clavado de anatomía, de ver cómo funciona su cuerpo, ujú, de ver qué estructuras está utilizando a la hora de hacer cierto ejercicio, este, y pues obviamente saber cómo funciona el cuerpo en cuestión de recuperación. Si me caí y me golpeé, me pongo frío, me pongo calor, ajá, lo muevo, lo estiro, lo inmovilizo. Entonces, todo eso es importante como para mantenerte en calma antes ujú, de llegar con un profesional de la salud. Entonces, obviamente, trabajar la parte de los masajes deportivos. Hay gente que no le gusta porque, pues, duele, o sea, es un ah, poco duele un chingo. doloroso, pero es el primer paso para que te puedas acostumbrar a hacer esto periódicamente, porque la verdad es que sí te ayuda bastante. Entonces, pues, más que nada es eso, o sea, escuchar a tu cuerpo, prevenir antes de tener una lesión más grave y apegarte a las indicaciones de tu fisio también. Si Sí. ya tienes una lesión, pues obviamente respetar como esos tiempos de recuperación que te están indicando. Ujú, Y y eso, o sea, ser consciente de lo que estás haciendo, del ejercicio que estás trabajando y también una parte muy importante, pues, es la parte psicológica y la parte de la alimentación, que no es mi área, ujú, pero como profesional de la salud me complementa mucho. El hecho de que un deportista tenga una buena suplementación, una buena alimentación y mentalmente y psicológicamente estén en un estado de bienestar. ujú, Porque también la parte emocional y la parte de la fisioterapia van mucho de la mano. Porque si yo recibo un paciente, ya sea o no sea deportista, con un duelo de por medio por algún tipo de lesión ujú, o con depresión, no es la misma, el tratamiento sí cambia la efectividad. O sea, el hecho de que no quieran ir a terapia o no quieran hacer un tratamiento, pues ujú. obviamente va haciendo todo el proceso más lento o incluso que la recuperación no sea exitosa. Sí. Entonces, también esa parte, pues, es muy importante. O sea, el área de la salud es un trabajo íntegro, es integral, más Ujú, bien, donde se tienen que complementar con otras áreas, no nada más. No puedo yo nada más enfocarme en ti como un cuerpo. O sea, ujú, tengo que ver más allá de todo y, pues, obviamente priorizar que el paciente también esté bien en todas sus esferas de la vida. sí. Entonces, pues, es más que nada eso. O sea, yo creo que esa es mi recomendación. Siempre escuchar a tu cuerpo, atenderte y ser consciente de cómo lo estás trabajando. Okey. Ujú. Pues muchas gracias, Jani, por habernos No, acompañado gracias a ti por invitarme. en esta sesión, digo, de podcast. Digo, no va yo espero que no sea la primera ni la última. Creo que hay Ujú, muchos temas que abordar, digo, otros que me gustaría abordar, digo, en una segunda ocasión, pues, son la parte de los tipos de terapias que hay. ujú. Porque yo creo que hay muchas cosas, digo, a mí, por lo menos, he tomado punción seca, que eso es Ajá, una, pero yo creo que hay muchas cosas más que pueden estar, ahí actualizando ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que
tendríamos que armar algo, un temario chido para decir, mira, vamos a hablar de estas, y así como pues, una mesa de debate de cómo se van aplicando, digo, porque tal vez tú las aplicas de una Ajá, manera, una persona que va empezando las tiene de otra manera, una persona más experimentada, no sé, lo sí. ve de otra manera. Digo, al final todos van a llegar al mismo punto, que es sanar, Ujú, pero yo creo que sí estaría muy chido ver cómo se puede complementar toda esta parte, digo, y fuera de también de Fisio-Coyuya, digo, podemos ver ajá, ahí con quién complementarnos. Y esta parte también que me dejaste sonando mucho de la parte psicológica, ujú, yo no la había visto, o sea, yo creo y había escuchado de que los deportistas llevan un psicólogo, ajá, no sabía para qué en su momento, después me lo explicaron por qué lo tienen que llevar, pero nunca lo había relacionado con la parte de llevar una terapia, de llevar la parte de un fisioterapeuta, o sea, ujú, que la persona o el atleta que vaya, que tenga una salud, mental sana, ujú. que también tuviera que influir ahí en esa parte, la neta. Sí, obviamente son cosas que yo voy aprendiendo a lo largo. Yo en la carrera sí llevé la materia de psicología. Ajá. Entonces, prácticamente, pues, una lesión o sí, una lesión es un duelo que tiene el ser humano, Ujú. porque es una pérdida de una función, aunque sea algo mínimo, pero sí afecta o cambia tus actividades cotidianas. Sí. Entonces, esa parte psicológica, pues, obviamente influye porque simplemente te voy a poner un ejemplo. Una vez, creo que es el paciente que casi, casi le damos una estrellita, Ajá. porque el chavo ya, o sea, se fracturó el tobillo y le urgía, urgía, urgía recuperarse. Ujú. Entonces, en un mes, 4 semanas de terapia y él ya estaba caminando Oh, y ya estaba en su bicicleta porque él estaba así, o sea, con toda la energía de hacer las ajá, cosas. Y obviamente fue una recuperación muy acelerada. Y en cambio, un paciente que va todavía con la tristeza, el miedo, ajá. es que, ¿por qué me pasó a mí? Porque pues sí, al final no es algo sencillo de llevar. Sí, no. Entonces, todo depende de cómo uno ve las cosas y cómo influyen a nivel psicológico. Ujú, Y obviamente la recuperación es más lenta. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo entre, entre la terapia y la parte emocional. ujú, Entonces sí nos va llevando un tratamiento pues más lento y sí influye bastante, o sea, mucho, mucho. Digo, no solo en los deportistas, ujú, sino también en personas de oficina que ajá. tengan otro tipo de ocupación, pero sí influye mucho. O sea, la parte psicológica. Entonces, pues a veces nos toca hacerlas un poco de, De de psicólogos. psicólogos, aunque no tenga yo la experiencia, pues lo he aprendido. Claro. Entonces, sí es algo que tienes que hacer por tus pacientes, sí o sí, porque si no, me hace quedar mal a mí como terapeuta. No, es que no me sacó. La verdad es que sí, trabajando, aunque ni siquiera yo eh, les tenga que dar un consejo, pero simplemente el hecho de platicar Ujú. y que la persona se pueda desahogar también en la Sí, terapia cambia mucho el resultado. Entonces sí es una parte muy importante, digo, no solo en el deporte, ajá, sino en cualquier tipo de paciente. sí. Y es lo que te digo, o sea, no es nada más como terapeuta ver a un cuerpo, no veo una mano, o Ujú, sea, yo no atiendo manos, no atiendo pies, atiendo personas ujú, que tienen una lesión, pero tienen una vida. Entonces, sí es súper importante. La verdad es que sí me gustaría como buscar, la verdad no sé si ahorita existe algo así específico de la psicología en la fisioterapia, ajá. pero sí me gustaría como tomar un poco esa, no sé si haya un curso, una Sí, sí, especialidad, sí. algo que me ayude a mí como terapeuta a trabajar mucho esos detalles. Ujú. Entonces creo que es una parte, sí es muy importante también tenerlo en cuenta. Sí, Ujú. porque al final, digo, es la sensibilidad que tú le vas a transmitir también a tu paciente, Ajá, porque, pues, tú vas a estar directamente con la lesión. Sí, justo el que ujú, tengas ese duelo, digo, yo hace 2 meses, mes y medio ujú, que tuve el espasmo, sí era ujú, de: "No ma, no puedo entrenar chido". O sea, entrenaba porque la ajá, neta yo tenía que entrenar y tenía mi plan y lo quería seguir, pero sí era de: "No mames, me va a doler, me va a doler". Y lo ajá. hacía, pero no lo hacía al 100. No, Y hasta te decir estresas, ¿no? sí, 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 Sí. cambia un chingo mi mentalidad de decir: "No mames, lo voy a hacer, lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero me va a doler". Sí, exacto. Entonces, al final ese estrés, esa tristeza, todo lo refleja tu cuerpo Sí, en cortisol, que es sí. la famosa hormona del estrés. Ujú. Y obviamente ese estrés tiene una afectación a tu cuerpo. Y a mí como terapeuta, eso me genera una inflamación en el cuerpo y hace que Ma tus tejidos no se recuperen adecuadamente o no lleven
ese parámetro de recuperación como yo quisiera, Ujú. que al final la recuperación en cada cuerpo es diferente. Claro. Claro, o sea, no es la teoría te dice una cosa, pero al final todos los cuerpos tienen una recuperación diferente. Mm, Y pues sí, esa emoción a mí sí me afecta. ¿Por qué? Porque no deja que tu cuerpo sane adecuadamente. ujú. Entonces, pues por eso te digo que sí es muy importante. O sea, sea algo mínimo, siempre va a influir. Sí. Ujú, Sí, justo. pues bueno, pues te damos las gracias, Fanny, por habernos acompañado. La verdad estamos muy agradecidos por esta plática. Esperamos tenerte para, si encontramos este curso, seminario, lo que sea, la parte de la psicología con la parte de la fisioterapia, si la Ujú. puedes tomar o si nosotros por ahí encontramos algo, te lo mandamos. Sí, sí, por Para favor. que la neta, o sea, se puede ir avanzando, digo, y en otra sesión poder ahondar, bueno, ahondar un poco más, pero ya con más conocimientos y Ujú. con más bibliografía, no Sí, nada más más así. fundamentos, justo. Exactamente. Entonces, pues damos gracias, Hani, por haber No, gracias a venido. ti. Y Ujú. bueno, queremos despedir este podcast, el podcast con más kilos del powerlifting. Y les vamos a dejar redes sociales de fisioterapia, redes sociales de Hani, ahí si le quieren echar un mensajito personal. Ujú. Y pues también los teléfonos para que puedan sacar sus citas en Coyuya. Y pues bueno, digo, no se olviden de seguir y dar like a este episodio. Y si quieren más episodios de este estilo, pues bueno, también aquí vamos a estar para complacerlos. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente. Gracias.